Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes colegas. La verdad, otro día acá en estas jornadas de actualización odontológica realizadas por la Comisión de Educación Continua del Colegio de Odontólogos de Tucumán. Y hoy tenemos el placer y el honor de presentar a la doctora María Isabel Ferrari. Bueno, que en el flyer le hemos puesto Mabel Ferrari porque creo que la conocemos más como Mabel Ferrari que como María Isabel, pero tenemos un honor, doctora, de presentarla. La doctora es odontóloga, especialista en odontología legal, es magíster en gerencia y administración de sistemas y servicios de salud de la Universidad Favaloro, es titular de la Cátedra de Odontología Legal y Forense de la Facultad de Odontología de la UNT, es directora de carrera de la especialidad de la UNT, codirectora de la carrera de especialidad de Odontología Legal de la Universidad Nacional de Rosario, dictante de carreras de posgrados de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora categorizada de la UNT, miembro de la Sociedad Argentina de Odontólogos Legistas y dictantes de cursos en el país y del extranjero. Doctora, muy buenas tardes y muy bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente primero quiero agradecer a los integrantes del comité organizador de las jornadas de actualización en odontología y también a la comisión directiva del Colegio de Odontólogos, con quienes tengo el placer y el honor de compartir varias charlas durante el año que cursa y los años cursantes anteriormente. El tema que me refiero hoy y que quería un poco traer a colación porque es muy importante es los cambios que se tienen en cuenta en el Código Civil desde la responsabilidad profesional a partir justamente del Código Civil. Si bien nosotros podemos decir que este Código Civil no es nuevo, es del año 2015, de agosto de 2015, pero es necesario que los odontólogos sepamos algunos alcances con respecto a nuestra profesión. Fíjense que hay 8 cambios en el Código Civil que se practicaron y que son fundamentales. Primero, en el matrimonio, porque se da otras uniones convivenciales, no tan solo la parte matrimonial, sino se aceptan otro tipo de uniones convivenciales. También se han hecho modificaciones acerca del divorcio, facilitando esta ruptura de vínculos contractuales. También se avanzó sobre la reproducción humana asistida, porque si pueden imaginarse que el código anterior era de 1871, o sea, reproducción humana asistida no había ninguna, entonces no había ninguna posibilidad. Se hablaba de la reproducción humana pensando en 2 personas. Ahora sabemos que hay varios integrantes, que pueden estar varios integrantes y varias instituciones involucradas en la reproducción humana. Se ha facilitado la cuestión de la adopción, se ha facilitado el modo de, a la vez preservando la identidad y preservando los derechos de ese niño a ser adoptado. Se actuó también sobre las propiedades de las comunidades indígenas, reconociendo los derechos de nuestros pueblos originarios. También se trató sobre las sociedades de un solo socio y también de los derechos personalísimos. Esos derechos personalísimos son los que nos llevan a nosotros a modificar algunas conductas en la relación profesional paciente. También otras formas modernas de contratación, como sabemos, la tecnología avanzada y los modos de contratación se establecen de distintas maneras y el código lo tuvo en cuenta. El Código Civil anterior, les decía recién que trataba de 1871, y su visión, en realidad, era una visión resarcitoria. ¿Qué significa? Que una vez producido el daño, se pagaba o se trataba de reparar el daño que se había producido. El Código actual, del 2015, tiene una visión diferente, tiene una visión de preservación de la dignidad humana. Y por ello es que protege los derechos personalísimos. ¿Y qué son los derechos personalísimos?
son derechos subjetivos, privados, innatos y vitalicios, como cuáles, como la vida, la integridad física y psíquica de un individuo, la integridad corporal, la libertad, la imagen, el honor, la intimidad, la identidad. Todos estos derechos personalísimos, ustedes van a ver que tratan de preservar la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Porque muchos decimos, pero pocos sabemos. Es el respeto que tenemos por cualquier individuo, respetando su igualdad y aceptando las diferencias. El respeto de esos derechos eran, hasta este momento podríamos decir que eran naturales, competían a la ética más, o competían a lo que se llama derechos naturales, que son derechos que no necesitan ser escritos. Pero lamentablemente la sociedad ha tenido un disvalor de esos derechos personalísimos, y es por eso que el Código Civil comienza a ponerlos en una cuestión de coercibilidad. O sea, ahora la dignidad humana debe ser respetada no por propia decisión, no por ética, no por el simple hecho de un derecho natural, sino que ahora hay un derecho presente, un derecho escrito, que dice que hay que respetar la dignidad humana. ¿Esta dignidad humana qué es? Es el respeto, la estima que todo ser humano se merece, y el respeto al ser igual, a considerarse un igual. Y se traduce, por supuesto, en una mejor calidad de vida, que eso es lo que intenta una ley, cualquiera sea, o una norma, cualquiera sea. Lograr que tengamos calidad de vida. ¿Y qué dice el Código Civil? Fíjense, dice inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable en cualquier circunstancia y tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Esto significa que el ser humano no puede ser usado para beneficios personales o para beneficios de un tercero. No puede ser usado para beneficios ya sea de cualquier índole, y no tenemos que interferir en los planes de vida de un individuo. A eso se refiere la inviolabilidad. A no usarlo al ser humano para obtener un beneficio de un tercero. Esa es la inviolabilidad. Y fíjense que hasta este momento yo hablaba del Código Penal, del Código Civil anterior, y hablábamos de la cuestión resarcitoria, de reparación. Pero fíjense que en el artículo 52 dice que la persona humana tiene que ser respetada, tanto en su intimidad personal, en su honra, en su identidad, y se debe reclamar la prevención de la reparación. Comienza a hablar por primera vez de la prevención. ¿Y qué significa prevención? No hacer un daño que esté de alguna manera, que no sea justificable. Si es justificable el daño, cuidar de que no aumente su magnitud. A eso se refiere la prevención. Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que tener ya no una responsabilidad civil de tipo de reparación o de resarcimiento. Tenemos que tener una responsabilidad civil de tipo prevencional. O sea, tenemos que prevenir hacer un daño. Y si lo hacemos justificadamente, tenemos que disminuir el daño en lo máximo, no aumentarlo. A eso se refiere la prevención. Con respecto a eso, habíamos hablado de la profesión liberal. Nosotros somos profesionales liberales, y nosotros sabemos que las profesionales liberales tenemos una mayor responsabilidad. La responsabilidad es de hacer. Fíjense que hasta este momento, hasta el 2015, ninguna ley, ningún código y ninguna norma en Argentina había definido lo que era la profesión liberal. Solamente el Código de Comercio decía que una profesión liberal no era ni comercial ni industrial, nada más. O sea, daba la negativa, lo que no era.
El nuevo código ya es el primero que define lo que es una profesión liberal. Y dice, las actividades profesionales liberales están sujetas a la regla de las obligaciones de hacer. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Antes, con el viejo código, cuando estudiaban ustedes legal, decíamos, tiene la responsabilidad de hacer, de no hacer o de dejar de hacer. ¿Por qué? Porque era una responsabilidad conceptuada como individuo. Ahora no. Ahora la responsabilidad de la profesión liberal es una responsabilidad de hacer. Así lo dice el código. Cambia. La responsabilidad se hace de pronto de un servicio que hay que hacer. No dejar de hacer ni no hacer, como decíamos antes. Porque por primera vez define lo que es una profesión liberal. Y la responsabilidad sigue diciendo que es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que depende de los resultados de tu propio accionar. No tenemos que, por supuesto, siempre y cuando no comprometamos un resultado concreto. Y acá quiero detenerme un poco en esta cuestión. Muchas veces los que hacen ortodoncia, los que hacen prótesis, prometen resultados. Cuando el individuo siente que el profesional le promete resultados, está de alguna manera estableciendo una concreción de una situación exitosa. Y en este caso nosotros no nos corresponde hacer eso, porque nosotros no podemos prometer resultados. ¿Qué significa la obligación de hacer? Es realizar un servicio, en nuestro caso, en el tiempo, el lugar y modo acordados. Fíjense que se habla de un tiempo acorde a la prestación. El hecho de la asistencia tiene que tener un tiempo acotado, un tiempo determinado, no es indefinido. No es que le vamos a poner una pasta y lo vamos a llamar a la semana siguiente. No es que vamos a estar sin dar resultados a un plazo determinado. El lugar, lógicamente, tiene que ser en nuestra relación profesional en el consultorio, y el modo acordado por las partes, porque puede ser que hayamos, por la relación intitue personal que tenemos, porque por eso somos profesionales liberales, porque tenemos una relación personal con el otro, nosotros vamos a acordar que este modo tenga alcances particulares, depende de la situación del paciente y de su enfermedad. La prestación puede consistir en realizar cierta actividad, por supuesto, independiente del éxito. Vuelvo a decir, eso es fundamental que nosotros aclaremos con los pacientes que nosotros no podemos garantizar éxito, porque depende de alguna manera de la relación que tengamos y también de cada individuo, reacciona de manera distinta, y eso le tenemos que dejar en claro a los pacientes. ¿Y qué implica hasta ahora esto de realizar un servicio? Esto se llama praxis profesional. Praxis viene del latín, que significa actividad, acción. ¿Y cuáles son los principios que se deben valorar en cualquier acción profesional? El poder hacer, el saber hacer y el deber hacer. ¿Qué significa el poder hacer? Primero, poder hacer legalmente. Y ahí me voy a detener porque estamos hablando de legal. Legalmente significa poder hacer que yo tenga habilitada mi matrícula, que yo tenga mi consultorio habilitado, que yo tenga también, por supuesto, la historia clínica del paciente debidamente foliada, que yo tenga las características del contrato, se van a ver en la historia clínica, entonces es fundamental, es obligatorio, que yo esté inscrito en los proveedores de datos sensibles, porque es parte de la exigencia de la ley. Todo lo que la ley exige, si yo estoy trabajando con luz pulso o con un equipo de rayo, tengo que tener la habilitación de radiofísica sanitaria. Si yo tengo trabajo con el equipo de luz pulsada, tengo que tener
la habilitación para trabajar con un equipo de luz pulsada. Entonces, esas reglamentaciones deben estar cumplidas en el poder hacer. Si no, no puedo hacer. También poder hacer es la autorización de la incumbencia del título. Desde dónde hasta dónde avanza y desde dónde hasta dónde estoy limitado por mi título. Entonces, el poder hacer implica autorizaciones legales que corresponden. También tener un seguro, aunque no es obligatorio, pero es un modo de protegerme. ¿Se acuerdan que hablábamos de la prevención? La prevención no tan solo es con respecto al paciente, también es prevenir conmigo mismo, cumplir las normas de bioseguridad. Todo eso son el poder hacer. Por supuesto que también para poder hacer, debo disponer de los insumos necesarios, de la tecnología indispensable para desarrollar esa actividad. Eso también está dentro del poder hacer. Pero no es solo poder hacer, tener los materiales, tener el instrumental apropiado. El poder hacer es el poder legal. El poder legal es la base, el poder normativo es la base para poder hacer una buena praxis profesional. Lo segundo es el saber hacer, es decir, tener conocimientos, tener expertise, tener experiencia, tener adiestramiento, tener la especialidad si corresponde, o sea, cumplir con los requisitos para saber hacer. Y por último, el deber hacer. El deber hacer es, si está dentro de mis incumbencias y dentro de mi título, lo debo hacer. Y si no lo quiero hacer, lo puedo derivar. Pero si no lo puedo derivar, es una acción inomitible que la debo hacer. Pongamos en una situación cuando trabajamos en un servicio público y el paciente viene a mí y recurre y yo le puedo hacer, pero no le quiero hacer, ¿lo puedo derivar? Sí, lo puedo derivar, siempre y cuando haya un profesional en las mismas condiciones y de una cercanía aceptable. Entonces eso es deber hacer. Y hablábamos de los derechos personalísimos y hablábamos del derecho del individuo a decidir sobre su cuestión corporal, sobre su integridad corporal. Y acá viene que el artículo 55 del Código Civil introduce el consentimiento. El consentimiento para cualquier situación en que el derecho personalísimo está comprometido. ¿Bien? Entonces, este consentimiento que antes se presumía, que antes lo teníamos, que era tácito, que dependía del profesional o dependía del paciente, que lo firme o no, que yo le explicaba nada más, que tomaba una información que yo le daba, pero no estaba plasmado en papel. Fíjense que ahora debe estar plasmado en papel. Este consentimiento ya no se presume. No es que si el paciente ha venido a mí, antes se decía, si el paciente viene a mí es porque ya ha mostrado su voluntad para que yo lo atienda. Pero esto ya no es así. Cuando hay tratamientos invasivos, y en este caso de odontología, la mayoría de los tratamientos son considerados en el sentido estricto invasivos, tenemos que tener un consentimiento que no se presuma, que esté escrito y que sea de interpretación restrictiva. Dicen, ¿qué significa restrictiva? Que sea para esa terapéutica. No es un consentimiento que me va a servir de por vida. No es un consentimiento que lo voy a tener en la historia clínica y después voy a seguir 10 años con el paciente y voy a seguir el consentimiento de cuando tenía 19 o 10 años, o 12 o 18 años. Entonces, ese consentimiento tiene que ser restrictivo, es para esa práctica que vamos a hacer. Y es libremente revocable. El paciente puede irse y abandonar cuando él quiera y no necesita decirnos. Y si nos dice, hacemos un no consentimiento, que es que él abandone el tratamiento. Fíjense que uno de los profesionales legistas dice que justamente por esto de la revocación, él no lo toma como un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato está especificado cuando una relación contractual se determina un derecho de uno y el deber del otro.
El paciente, dice Julio Quiroga, que cuando el paciente se va y no me informa a mí, de alguna manera está avalando que no hay un contrato de dos partes. Pero esto es una doctrina que toma Julio Quiroga que puede ser tomada en cuenta en alguna jurisprudencia, pero nosotros lo tomamos como un contrato bilateral. ¿Y por qué el consentimiento? ¿En qué se basa el consentimiento? En la autonomía. Fíjense que la autonomía es el derecho que tiene el individuo a tener y tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Tomar decisiones y para eso tiene que tener una información veraz, adecuada a cada individuo, a la situación particular de cada individuo, a las características individuales de cada individuo. Y también toma el concepto, el Código Civil, de la autonomía progresiva, de una autonomía que no es limitada, sino que va de acuerdo a la edad, va aumentando o disminuyendo, aumentando según la edad, no disminuyendo. La Convención de los Derechos Humanos de 1994 ya estaba hablando de la autonomía progresiva. ¿Y por qué les digo? ¿Quiénes pueden firmar entonces el consentimiento? Primero, personas capaces mayores de 18 años. Segundo, padres, tutores, encargados o guardas legales de personas incapaces o menores de 18. Ese consentimiento lo van a ver que se llama de sustitución. Y después, ¿quiénes más? A los niños y a los adolescentes se les atribuye poder de decisión y de conocimiento, por supuesto según la edad y la madurez. En el artículo 26 del nuevo código se dice que de los 13 a los 16 tienen aptitud para decidir sobre tratamientos médicos, por supuesto, que no impliquen riesgo, con la asistencia de sus progenitores. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que lo puede firmar el niño? Lo tiene que firmar el niño de 13 a 16, pero como un asentimiento, no como un consentimiento, porque no es considerado mayor de edad. Entonces, de 13 a 16 debe firmar el asentimiento, debe conocer los alcances del tratamiento que se haga. Vuelvo a decir que no esté en situación de riesgo, que no sea peligroso, ¿bien? Pero a partir de los 16, el nuevo Código Civil establece que en cuestiones de salud el individuo ya es mayor de edad. O sea, a partir de los 16, ¿quién firma el consentimiento? El propio adolescente. El adolescente de 16 años puede firmar su consentimiento. No necesita del padre, del tutor o del guarda legal. ¿Bien? ¿Está claro? Y hablábamos de los derechos personalísimos y hablábamos del derecho de la imagen. Y acá también el Código Civil habla del derecho a la imagen, porque es un derecho personalísimo, decíamos. Y el derecho de la imagen es no solo la imagen visual, sino también la voz de una persona. Y si nosotros tomamos un caso clínico y lo queremos hacer conocer, lo queremos por el valor científico que tiene, nosotros tenemos que tener el consentimiento escrito. Entonces, como consejo mío es que en el consentimiento que redactan también diga que ustedes pueden usar su caso clínico para cuestiones científicas, preservando siempre la identidad. Cuidado acá, porque eso es fundamental. Porque estamos dentro de las excepciones, sí, el artículo 53 dice que existe interés científico, cultural, o sea, cuáles son las excepciones del consentimiento, que existe un interés científico, cultural, educacional prioritario y que se tomen las precauciones suficientes para evitar el daño. ¿Cuál es el evitar el daño? Es evitar que el individuo sea conocido, que el individuo sea identificado. Ese es evitar el daño. Entonces, hay una posibilidad de no firmar el consentimiento, pero hay que tener siempre cuidado de evitar la identificación de este individuo. Y entre esto también una parte muy importante del Código Civil y fundamental es que instruye sobre la investigación en seres humanos.
en el nuevo Código Civil da de características fundamentales y da una columna vertebral muy fuerte en cuestión de derechos sobre la investigación. ¿Qué pasan desde los comités de ética? La necesidad de que cualquier investigación que sea de seres humanos pase por un comité de ética acreditado hasta que haya un consentimiento. Hasta habla de que no le sea oneroso al paciente el participar de una investigación determinada. Entonces, todo esto ya no es una cuestión bioética, ahora es una cuestión normativa, es una cuestión legal. Entonces tenemos que tener cuidado los que hacemos investigación de reunir y de reunir la normativa y esa calidad en esa columna vertebral que va a darle forma y va a darle forma legal a la investigación nuestra. Estos son varios, como ven, miren la columna vertebral, tiene muchísimas vértebras, muchísimas normas para cumplir. O sea, la investigación como una investigación cualitativa o cuantitativa, si involucra a seres humanos, tenemos que tener cuidado de reunir todas estas características. Y bueno, entonces veíamos cuáles son los derechos personalísimos que hasta ahora hemos visto. Primero, establece el consentimiento, regula el consentimiento en investigaciones y en actos médicos, regula la investigación en seres humanos y el derecho a la imagen. Todo esto va sobre los derechos personalísimos, protegiendo los derechos del individuo y por lo tanto dándonos un marco normativo distinto al que teníamos anteriormente. Entonces hemos visto que hay tres tipos de responsabilidad: la deontológica, que deriva de los deberes, de la ética, la que tenemos en el código de ética del Colegio de Odontólogos, de otras instituciones, como la CORA, hay numerosos códigos de ética. Esa deontológica no es plausible de ser sometida a una coercibilidad, no es obligación. Bien, no hay una norma legal, eso es deontológico. Lo deontológico depende de la comunidad, pero sabemos que en la deontología, el respeto a la deontología, está el respeto a nuestra propia ciencia y el avance en calidad científica. Y después está la profesional, que se llama lex artis. ¿Por qué? Es la ley del arte. ¿De qué nos tenemos que ocupar? De tener justamente la praxis que hablábamos recién, el poder hacer, el deber hacer, el hacer como corresponde, el calificar la prestación. Eso corresponde a la lex artis. Y por último, la responsabilidad legal. Y la responsabilidad legal puede ser desde el aspecto civil, cuando se evalúa la parte prevencional, si hubo prevención, si se cuidó al paciente durante la asistencia, o la reparación si se produjo el daño y el daño tiene una relación con la prestación que tenemos que hacer. Muchas veces cuando hay profesionales que tienen una presentación judicial, nos lo vemos y se siente avergonzado y no quiere contar y no busca ayuda o está muy preocupado, o los que saben empiezan a señalarlo con el dedo. Yo les quiero decir que todos los que estamos haciendo un servicio podemos en algún momento de nuestra vida tener un acto de imprudencia, de impericia, de negligencia. Impericia no tanto porque falta de conocimiento, pero imprudencia y negligencia sí. Todos en algún momento podemos tener una acción descuidada, una acción de no, porque por las circunstancias que nos rodean, tenemos que salir corriendo de un trabajo al otro, tenemos problemas familiares, entonces no tenemos que verlo como algo tan negativo, nos puede pasar. Por algo, en la legal se llama culposo. No hemos tenido intención ni de dañar, ni de hacerle un daño a ese individuo, ni de matar. Entonces, en esta lesión culposa podemos estar involucrados todos. El que va en la carretera o
ante un semáforo, sin querer se cruza el semáforo en rojo, transgrede, tiene un accidente, eso nos puede pasar a todos. Entonces, tenemos que sacarle un poco ese mito de que es terrible, de que la persona está mal vista porque tenga un accidente que produzca un daño, un accidente por una imprudencia, por una negligencia. De hecho, cuando hablamos de impericia, y la separo, porque es impericia falta de conocimiento, no sé si se acuerdan ustedes. Y cuando hablamos de falta de conocimiento, ya hablamos de una culpa consciente. Yo conscientemente sé que no estaba tan capacitada para hacerlo y lo hice. Entonces, esa es una culpa consciente. La imprudencia y la negligencia son culpas inconscientes, son culpas que se dan por situaciones que el hombre puede pasar y puede tener. Entonces, tenemos que tener una mirada más de compañía hacia las personas que están pasando ese tipo de cosas, de situaciones. Y con respecto a eso vemos lo legal, lo civil y lo penal. Lo penal es para imponer una pena al individuo que ha transgredido una situación, mientras que lo civil es para reparar el daño. O sea, el individuo va a tener que tener un seguro o va a tener que responder con su patrimonio para reparar el daño. En lo penal ya generalmente ningún seguro es de responsabilidad penal. La penal no podés deslindar tu responsabilidad. En lo civil sí, cuando tenemos un seguro. Entonces veíamos que la responsabilidad profesional, por suerte todavía, si no aseguramos un resultado concreto, es de medios. Y la responsabilidad jurídica es reparar el daño si es necesario y comparecer ante el tribunal que corresponda. Y otra cosa que era importante en la responsabilidad jurídica, antes veíamos lo extracontractual y lo contractual con diferentes años. Ahora están unificadas. ¿Qué significa lo extracontractual? Cuando no está en relación el contrato, el paciente con el profesional hace una relación de contrato. Ahora, cuando esa relación de contrato no tiene las pautas normativas, por ejemplo, no tenemos la historia clínica, no la tenemos completa, no la tenemos foliada, no hemos anotado lo que teníamos que anotar, entonces pasa a ser extracontractual, porque ya va por fuera del contrato. Y en este caso la responsabilidad también va a ser unificada. ¿Por qué? Porque antes se las diferenciaba, ahora no, ahora se las unifica. Tenemos 3 años para responder, ya sea por su responsabilidad contractual o extracontractual. La extracontractual también puede ser cuando tenemos un individuo que ha actuado en un caso de suicidio y nosotros por ayudarlo, no es más médico, pero lo colaboramos con salvarle la vida. Y eso es extracontractual también. Extracontractual cuando viene una persona inconsciente y nosotros tratamos de colaborar para solucionar el problema de salud. Extracontractual puede ser también cuando los derechohabientes, cuando hay un juicio, porque el individuo ha muerto y los derechohabientes nos hacen una presentación legal. Eso es extracontractual. Entonces, toda esta culpabilidad está en 3 años. ¿Se acuerdan que antes hablábamos 10 años teníamos para responder por la culpa que podíamos haber tenido en el ejercicio profesional? Por suerte, este Código Civil ha visto que ese daño, ese seguro tardío, ese riesgo tardío de 10 años era excesivo y lo ha puesto en 3 años. Y ha unificado la contractual y la extracontractual. Bueno, habíamos hablado ya de que tenemos una acción de resarcimiento y una acción preventiva. Tenemos que demostrar la prevención. La responsabilidad civil ya no está solo pautada por la reparación, está pautada por la prevención que hemos tenido de nuestro asistencialismo. Entonces eso forma parte de nuestra responsabilidad y por lo tanto en un juicio o en una situación compleja debemos demostrarla. Y bueno, ya decía que reclamaba 3 años el resarcimiento, menos el de daño, tenemos 3 años, ahí lo dice, el código unifica las dos. Y entonces tenemos que tener en cuenta
La responsabilidad. Primero, la lex artis, la capacitación, la metodología, el diagnóstico, la vigilancia, el seguimiento que tenemos del paciente. La demostración de que técnicamente fuimos capaces. Después, desde el aspecto bioético, que hemos tenido beneficencia, bondad, autonomía, justicia, o sea que hemos respetado los principios bioéticos. Del beneficio, le hemos dado el beneficio al paciente, hemos actuado sin maledicencia, o sea, sin lograr, o sin, muchas veces hay profesionales que tratan de llevar al paciente hacia un determinado tratamiento, que se involucran, eso no está bien, eso no es correcto, y mucho menos si va a producir una situación de mejora personal en lo que respecta al profesional. Y lo humanístico, que no debemos olvidarnos, que yo siempre digo que es lo que mantiene la relación paciente-profesional, que es la comunicación, el respeto y la empatía, el ponerme en los zapatos del otro. Y por último, el conocimiento jurídico normativo, que es lo que les estoy dando ya. Cuidado, tenemos normas que hay que cumplir. No caigamos en una situación en la que estemos en una situación de desmedro, disvalor de nuestra propia profesión y de nuestra ciencia por no cumplir nuestro marco jurídico. Y bueno, por último, el reclamo de honorarios. El reclamo de honorarios, la prescripción es a los 5 años. Nosotros también tenemos derechos, y los derechos están cubiertos también en nuestro Código Civil, y la prescripción es de 5 años, cuando depende, por supuesto, de la prestación, cuando se exige el pago del monto adeudado por la falta de honorarios. Bueno, esta es la bibliografía que está disponible en la cátedra para los que quieran y para los que deseen, y a través del colegio la pueden solicitar y nosotros se la vamos a acercar al colegio. Y bueno, proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por el mundo. Y así lo siento. Nosotros estamos para un servicio, y ese servicio tiene que ser hecho con calidad y dentro del marco que corresponde. Muchas gracias por estar presentes y espero que les haya traído claridad. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muy claro y muy interesante lo que su exposición de hoy. Por ahí muchas cosas que uno no las maneja y no las tiene en claro, ¿no? Por lo menos en mi parte. Pero la verdad que excelente. Alguien, si quiere hacer una pregunta, lo puede hacer en el chat, o puedes activar su micrófono para hacer una pregunta a la doctora. Bueno, gracias a usted, doctora, siempre un placer escucharla, Gracias, dice la doctora. Excelente, doc, muy claro, besitos. Muchas gracias a todos, gracias por el tiempo que me dieron y espero que les haya servido de algo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, ¿Hola? sí, doctora. Sí, buenas noches. Quería hacerte una consulta, doc. Pero Sí, en el caso, por ejemplo, ¿ves? Vos decís que prescribe cada 3 años una causa, ¿verdad? sí. En el caso de cuándo, primeramente, ¿desde el momento en que se hizo la acción o desde el momento en que porque puede pasar un tiempo hasta que te llega una demanda, ¿entendés? O sea, ¿desde cuándo se toma en cuenta esos 3 años? Se considera que si es un largo tratamiento, o sea, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia, digo ortodoncia por decir, se Sí. toma desde el último día del año en que se cursó el tratamiento. ¿Mm? Si es un tratamiento corto y el daño fue producido, se considera desde el día en que se produjo la asistencia. ¿Bien? Si el tratamiento, vuelvo a repetir, es corto. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Mira. Bien, muchas gracias, muy didáctica. Gracias También la a doctora todos. Judy. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Y muchas gracias a los que han tenido, a los que me han dado su tiempo para oírme.
Muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan todos buenas noches y buen fin de Gracias. semana. Igualmente.